Como hemos visto, la teoría de unión-valencia o enlace-valencia aplicada a la química de coordinación permite explicar y relacionar la unión a base de pares de electrones con propiedades magnéticas. Los ejemplos que hemos visto nos hacen referencia a ello. Ahora vamos a entrar a otro tipo de conceptos, de teorías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque unión-valencia efectivamente explica geometrías, explica propiedades magnéticas, pero no explica la presencia de color en compuestos de coordinación, que es una de las propiedades importantes que este tipo de compuestos presentan. Para eso necesitamos conocer cómo están los orbitales D. Bien, los orbitales D nosotros conocemos son 5. Sin embargo, ¿de dónde vienen? Si recordamos nosotros y vamos a tomar como referencia el sistema cartesiano, donde estamos teniendo nosotros en rojo el eje X, vamos a tener nosotros en azul el eje Y hacia el frente y hacia atrás, y el blanco va a ser el eje Z. Podemos designar como ustedes quieran, pero vamos a tomar esa convención. Recordemos nosotros, en el caso de los orbitales S, estamos hablando de una esfera de densidad electrónica. Depende del tipo de orbital S. El 1S, una sola esfera. El 2, dos esferas concéntricas. ¿Sí? Claro, la más externa, donde más se deposita la densidad electrónica, y así sucesivamente. Cuando hablamos nosotros del orbital P, de 3 orbitales P en un grupo de orbitales P, estamos hablando de PX, PY y PZ. Recuerden que aún con esa forma de 8 con que representamos a los orbitales, sin embargo son lóbulos de densidad electrónica. Por ejemplo, el PX, que estaría sobre el eje X, tenemos nosotros un lóbulo, tenemos el otro lóbulo, y en el caso del Y tenemos un lóbulo sobre este eje, el otro lóbulo, y el PZ, que sería este lóbulo y este lóbulo inferior. En conjunto, los 3 orbitales P, ya mencionamos, forman una esfera. Los seguimos representando como sus 8, pero al final de cuentas creo que es importante que veamos nosotros esa forma de esfera y de lóbulos de densidad electrónica. Vayamos a los orbitales D. Si nosotros tomamos este sistema cartesiano de los 3 ejes, estamos hablando nosotros de 5 orbitales. Sin embargo, tomando otra vez como referencia cada uno de los ejes, los lóbulos pueden estar a lo largo de los ejes o en medio de los ejes. El primer orbital que nosotros vamos a considerar le vamos a llamar dz cuadrada y cuadrada, y quiere decir que los lóbulos se encuentran a lo largo del eje X y del eje Y. Cuando llevan el superíndice cuadrado, ¿sí?, son a lo largo de los ejes. Entonces el dx cuadrada y cuadrada, vamos a tener un lóbulo aquí, 2, 3 y 4. Luego vamos a tener, ¿sí?, un orbital que podríamos denominar a lo largo de los ejes X y Z. Y entonces estamos hablando del X cuadrada, Z cuadrada, porque están a lo largo de esos ejes, del eje X y del eje Z. Un lóbulo, 2, 3 y 4. ¿Y cuál nos haría falta? Nos haría falta el orbital Y cuadrada, Z cuadrada, a lo largo del eje Y a lo largo de Z. 1, 2, 3, 4 lóbulos. Sin embargo, si nosotros no vamos a entrar en detalle, pero 2 de estos orbitales a lo largo de los ejes se están mezclando para darnos uno solo, y la razón la vamos a exponer inmediatamente. Cuando nosotros tengamos el eje Z y el eje Y, ¿sí?, que este sería el Y, este es el X, tendríamos entonces los lóbulos a lo largo de Z y a lo largo de Y.
y otro de los orbitales tendría lóbulos a lo largo de X y a lo largo de Z. Entonces estarían en esta forma también, y otra vez a lo largo de Z. Estos dos orbitales se mezclan para darnos a nosotros un solo orbital, ¿sí?, que va a tener un componente que coincide a lo largo del eje Z. Entonces, el que llamaríamos de X cuadrada, Z cuadrada, y el de Y cuadrada, Z cuadrada, se mezclan. Y entonces nos queda a nosotros el eje común Z, y en el plano XY se forma un anillo de densidad electrónica. Así lo vamos a tener nosotros. Este es el orbital que está representado aquí como dz cuadrada. Y aquí tenemos nosotros el x cuadrada, y cuadrada. Recuerden ustedes, cuando tiene el superíndice 2 que nos está indicando cuadrado, quiere decir que los lóbulos están a lo largo de los ejes. Y entonces los vamos a distinguir de los otros tres. Si nosotros vemos en los otros tres, vamos a empezar por este orbital, que sería el XY. ¿Qué quiere decir cuando no tienen el superíndice 2 y que no nos están indicando el cuadrado? Que esos lóbulos se encuentran en medio de esos ejes. Por ejemplo, este XY, si nosotros tenemos este eje X y este Y, aquí voy a tener un lóbulo, 2, 3 y 4. Van a ser los 4 lóbulos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de este plano en medio de los ejes, tendremos que considerar también este plano vertical y el otro plano vertical. Este plano vertical está formado por los ejes X y Z, de tal manera que vamos a tener otro orbital que es el de XZ, que está representado aquí. Y sus lóbulos van a ser también 4. 1, 2, 3 y 4. Esos son los 4 lóbulos que tenemos. ¿Cuál plano nos hace falta? Este vertical, formado por el Y y por el Z. Y entonces también en este plano, en medio de los ejes, va a haber 4 lóbulos. 1, 2, 3 y 4. De tal manera que los orbitales en medio de los ejes sí son 3, ¿sí? En medio de este plano, de los ejes de este plano y de este plano. Por eso se unen 2 de los que están a lo largo de los ejes, para completarnos 5 orbitales D. Si no, tendríamos 6 orbitales D. Y la mecánica cuántica, de la cual ahorita no nos vamos a meter en detalle, solamente nos indica que tenemos 5 orbitales D. Yo quiero mencionar esto y que lo tengamos bien presente, porque los conceptos de enlace químico que vamos a empezar a ver después de esta presentación implican un conocimiento muy claro y que lo mentalicemos nosotros respecto a dónde se encuentran los lóbulos de los 5 orbitales D. Otra vez, cuando tenemos el superíndice 2 y son al cuadrado, estamos hablando de que los lóbulos están a lo largo de los ejes. De X cuadrada, Y cuadrada, que sí se conserva. Un lóbulo, 2, 3 y 4. Son los 4 lóbulos de dx cuadrada, y cuadrada a lo largo de x y a lo largo de y. Luego, el dz cuadrada, que es la unión de los otros 2 lóbulos a lo largo de los ejes. Un lóbulo aquí, que es el eje z, el otro lóbulo que tenemos nosotros en la otra parte del eje z, y un anillo de densidad electrónica
en el plano XY. Entonces este anillo de densidad electrónica, imaginémonos, viene aquí, ¿sí? En donde está así el anillo, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, rodeando precisamente a estos ejes, pero en este plano. Son dos orbitales. Los otros que no tienen el cuadrado, sí, son en medio de los ejes de cada uno de los planos. Este plano, este vertical y el otro vertical. Si nosotros hablamos del X y del Z, tenemos un orbital de XZ, un lóbulo, 2, 3 y 4. ¿Cuál nos hace falta? El de XY. Este es X y este es Y. Un lóbulo, 2, 3 y 4. Y el último sería en medio de los ejes Y y Z. Un lóbulo, 2, 3 y 4. Cuando nosotros vamos a los libros, nos encontramos a los 5 orbitales descritos. Yo tengo aquí dos representaciones. En la primera son la forma sólida, ¿sí? En donde tenemos a lo largo de Z, ¿sí?, el eje común, y el anillo de densidad electrónica es el de Z cuadrada. Luego, a lo largo de los ejes X y Y, en el plano XY, pero a lo largo de los ejes, aquí están saliendo los ejes, el de X cuadrada, Y cuadrada. En medio también de X y de Y, tenemos nosotros lo que es este, pero que está en medio de los ejes, en medio de XZ y en medio de Y de Z. Yo quiero comentarles que esta es la forma sólida, pero recuerden ustedes que yo he hecho hincapié en que realmente estamos hablando de densidades electrónicas. Por eso les traje también esta representación que nos hace ver que son como nubes electrónicas. Claro, aquí tenemos el dz cuadrada, ¿sí? 3dz cuadrada, con sus lóbulos comunes a lo largo del eje Z y el anillo de densidad electrónica en este plano, en el plano horizontal, formado por los ejes X y Y. Luego tengo el X cuadrada, Y cuadrada, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, los 2 y 2, 4 lóbulos. Recordemos que estamos hablando nosotros de los orbitales de 4 lóbulos. Los S, un lóbulo, los P, 2 lóbulos, los D, 4 lóbulos, y ya veremos los F, 8 lóbulos. Luego, en medio de X y de Y, tenemos el DXY. Aquí están, en medio de los ejes. En medio de Y y de Z, ¿sí?, Z, tenemos a los 4 lóbulos. Y en medio de X y Z, ¿sí?, tenemos a los 4 lóbulos. ¿Qué nos formarán en conjunto los 5 orbitales de una esfera de densidad de carga? Pero lo importante es que podamos nosotros ver hacia dónde están dirigidos los lóbulos de los orbitales D, considerando como referencia un sistema cartesiano. El señor Descartes no solamente nos dijo, pueden ustedes estudiar en 2 dimensiones, sino en 3. Por eso yo estoy tratando de apoyarme no solamente en la parte gráfica de lo que está en los libros, sino en un modelito que les construí para que pudiéramos tener esa representación. Vamos a seguir utilizando la parte gráfica y vamos a seguir utilizando el modelo para poder explicar la unión en compuestos de coordinación. En esta presentación yo quisiera hacer referencia a densidades electrónicas. Recuerden ustedes que he insistido, aun cuando en las presentaciones anteriores he hablado de que los ligantes tienen un par de electrones y los represento a veces así como el ligante con su carga y su par de electrones,
y aquí seguimos utilizando o sigo utilizando lo que es el modelo de puntos. Sin embargo, yo creo que esta es una forma fácil y sencilla de representarlo, pero no perdamos de vista que estamos hablando de densidades electrónicas. Por ejemplo, el orbital 1s, en el caso del átomo de hidrógeno, este es su orbital. Y otra vez, no estamos hablando de 1000, 10.000, 1.000.000 de electrones, estamos hablando tal vez de 1 o de 2, pero que están viajando en el espacio para conformar eso que llamamos orbital. Cuando hablamos nosotros del orbital 2s, ¿sí?, estamos hablando de las dos regiones, con un nodo, ¿sí?, que tiene el orbital 2s, un nodo radial. El orbital S, recordemos, no tiene nodos angulares, ni el 3s, ni el 5s, ninguno, no tiene nodos angulares. Sí tiene nodos radiales, por ejemplo el 3s tiene 2 nodos radiales. Por aquí tenemos nosotros el 4s, 1, 2, 3 nodos radiales. Cuando empieza a aparecer por primera vez en un número cuántico principal un grupo de orbitales, ¿sí?, ahí no hay nodos radiales. Puede haber angulares, ¿sí?, pero no radiales. El caso es el 2p. Empieza a aparecer en 2, el número cuántico principal 2, ¿sí? No tiene nodos radiales, tiene un nodo angular que nosotros identificamos como la presencia de la división entre uno y otro lóbulo. Cuando hablamos nosotros del 3p, ¿sí?, aquí tenemos ya, además del nodo angular, un nodo radial que identifica a los dos lóbulos, en este caso sería de pz, ¿sí?, y los dos pequeños. Recuerden ustedes, cuando estamos hablando de este modelo de estructura atómica que vimos nosotros ya un modelo derivado de la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, en base a densidades electrónicas. Este concepto va a ser importante para lo que viene en términos de teoría de unión en compuestos de coordinación. Claro, aquí tenemos el otro orbital que puede ser el px, el 3px, con su nodo angular y ya tiene su nodo radial aquí. Veamos qué está sucediendo, por ejemplo, con el orbital d, ¿sí? Empieza a aparecer en 3, en el número cuántico principal 3. Entonces, este orbital no tiene ningún nodo radial, pero tiene dos nodos angulares, que es la división entre lóbulos para marcarnos los 4 lóbulos que tiene un orbital d. ¿Cuál es este? Puede ser el de el DYZ, por ejemplo, el XZ, cualquiera. Pero si nosotros nos vamos al 4D, vean ustedes, estamos hablando de este orbital. Sigue teniendo aquí dos nodos angulares, claro, lo sigue teniendo, dos nodos angulares, pero ya existe un nodo radial. El 5D, ¿qué tendrá? Igual dos nodos angulares, pero ahora tendrá dos nodos radiales porque serán 3 las regiones. Yo quiero sobre todo insistir en eso. Cuando hablamos nosotros de conceptos de enlace químico, sin perder los conceptos de puntos, o a veces los identificamos nosotros con sus flechitas, ¿sí?, para significar spin. No dejamos de utilizar estos modelos en química, pero lo importante es que no perdamos de vista que estamos hablando de densidades electrónicas. Bien, quiero hacer énfasis y recordar el caso de los orbitales D. Vamos a trabajar con ellos de aquí en adelante. Tengamos esta referencia que les he mencionado yo en este dibujo, pero también en este modelo que nos hace ver en el espacio cómo están distribuidos los lóbulos de los 5 orbitales D.